Buenos días, vamos a resolver a continuación un problema de aplicación de funciones. Aquí tenemos una gráfica que nos muestra la distancia que separa a Pedro de su casa en una visita que hace a casa de la abuela. En el eje X tendremos los minutos que han pasado desde que salió de su casa y en el eje Y la distancia que separa a Pedro de su propia casa. Apartado A. ¿Cuánto tiempo tardó Pedro en llegar a casa de su abuela? Pues viendo la gráfica vemos que tardó 20 minutos en llegar, que es lo que tarda la gráfica en llegar al primer tramo horizontal. Apartado B. ¿Cuánto duró la visita? Pues estuvo desde el minuto 20 hasta el minuto 40, por lo tanto estuvo 20 minutos de visita. ¿A qué distancia estaba la casa de su abuela? La distancia viene representada en esta gráfica en el eje Y. Vemos que la casa de la abuela está a 30 decámetros, es decir, a 300 metros. Eso quiere decir que Pedro se ha tomado con mucha calma el trayecto a casa de la abuela. Explica en qué momento fue más rápido. Pues fue más rápido a la ida porque la gráfica tiene más pendiente. La recta de la ida tiene más pendiente que la recta de la vuelta. Una inclinación mayor, como vemos. Y por último, el que lleva más trabajo matemático, determina una función a trozos que describa el problema. Bueno, para escribir una función a trozos que describa el problema, lo primero que vamos a ordenar son los valores de la X. La X en el primer tramo se encuentra entre 0 y 20 minutos. Después el tramo en el que está en casa de la abuela, entre 20 y 40. Y por último, el tramo que tarda en regresar a casa, que estaría entre 40 y 70. Los iguales los puedes poner en el intervalo que quieras. El primer tramo, entre 0 y 20 minutos, vemos que en ese tramo la pendiente de la recta, formando este triángulo rectángulo, sería, en ese primer tramo, la pendiente sería 30 entre 20, es decir, 3 medios. Y la ordenada en el origen es 0, porque es la altura a la que corta el eje Y. Por lo tanto, esa recta sería 3 medios de X. El segundo trozo, que es el tramo horizontal, en ese trozo, valga lo que valga la X, la Y siempre vale 30, es una función constante. Y en el trozo de la derecha del todo, es decir, el de la vuelta, la pendiente, vemos que es negativa porque está descendiendo, desciende 30, tarda 30 minutos en hacerlo, por lo tanto la pendiente será, por ser negativa, menos 30 entre 30, es decir, menos 1. Así pues, la recta de la vuelta tendrá la ecuación menos x más n, donde n es la ordenada en el origen de esa recta. En esta gráfica nos aprecia a qué altura corta ese segmento, el de la vuelta, al eje Y. Por lo tanto, el n lo sacaremos con un punto de la recta. En este caso, por ejemplo, el punto 70, 0. Es un punto que pertenece a la recta cuya ecuación queremos hallar. Sustituimos por tanto la y por 0, la x por 70 y despejamos la n, queda 70. Ya tenemos pues la ecuación de esa recta de vuelta, que sería menos x más 70. Esa es la función a trozos que describe este problema.